Estamos entre los islamófobos y los antisemitas. Estamos entre los que defienden a Israel y lo que está haciendo Israel, no a Israel como país. A Israel como país lo defiendo yo. Lo que está haciendo el gobierno de Israel, el gobierno de Netanyahu en Gaza, y algunas personas lo defienden y utilizan la argumentación de que en todas las guerras hay civiles que pierden la vida, que bueno, cuando los aliados bombardearon a Alemania, pues bombardearon un montón de civiles, cosa que es cierta, y que, por lo tanto, pues nada, así es la vida y no pasa nada. Y están los que justifican a Hamás al grado, y esto yo lo he oído en campus universitarios estadounidenses, decir que lo que ocurrió el glorioso el 7 de octubre fue un acto de resistencia legítima de un pueblo. No, mira, asesinar a 1,200 civiles, violar, decapitar. No han decapitado a 400 niños, no se preocupen, no pasó eso. Pero sí hubo gente decapitada, hubo gente quemada, hubo multitud de mujeres violadas, hubo 250 rehenes llevados, de los cuales quedan 130 personas en manos de un grupo terrorista brutal. Pero hay gente que quiere defender desde las acciones de Hamás el 7 de octubre hasta las acciones de Israel. Todos caen en lo mismo. Bueno, Hamás hizo esto porque Israel oprimió a los palestinos. Israel sí oprimió a los palestinos, pero eso no justifica una acción contra civiles preparada con esa sevicia. No, bueno, pues es que Israel está reaccionando a lo que hizo Hamás. Sí, lo que hizo Hamás es absolutamente despreciable, horrible, condenable, repugnante, monstruoso y sanguinario, pero no justifica, porque ha sido el ciclo de el terrorismo palestino actúa porque Israel actuó, y Israel actuó porque el terrorismo palestino actuó. Y esto se ha venido, yo lo vengo oyendo desde que era yo pequeño. Yo tenía 12 años cuando la guerra de 1967, pero en la guerra de 1973 ya tenía yo 18 años y tenía un amigo judío y un amigo que era de origen sirio-libanés, cristiano, no musulmán, y éramos todos de la misma pandilla y ellos se dejaron de hablar el día que empezó la guerra del Yom Kippur, en México. Y yo desde entonces he tratado de sacarle sentido a esto. Todo esto es el prolegómeno de esto. Me encuentro con esto. Me pide alguien que firme esto. Es el Me Too, salvo que seas judía. O sea, todas las mujeres juegan el Me Too, pero no con las mujeres judías. ¿Qué es lo que dicen? Que el grupo de mujeres de las Naciones Unidas se ha negado a condenar como un ataque brutal contra las mujeres, que fundamentalmente lo fue, el 7 de octubre, el ataque del 7 de octubre de Hamás contra civiles israelíes. Que ha guardado silencio las Naciones Unidas respecto de esto. Es una fotografía de una mujer cuyas 2 hijas de 15 y 8 años están secuestradas por Hamás, y están diciendo, quieren reunir a 1 millón de personas que le digan a las mujeres, a las Naciones Unidas, que no pueden guardar silencio ante las atrocidades cometidas contra las mujeres israelíes solo porque son israelíes o solo porque son judías. Es decir, al negarte tú a condenar la violación, secuestro y asesinato de muchas mujeres porque son judías, caes en el juego de la culpabilización colectiva, que es el verdadero antisemitismo y es la verdadera islamofobia. Es decir, como eran judías, sus vidas valen menos porque probablemente, seguramente eran cómplices de los israelíes que han oprimido a los pobres palestinos. ¿De acuerdo? Entonces se lo estaban buscando. Fíjate todo lo que significa esto. Porque del otro lado es igualmente asqueroso. Mataron a los civiles, ya bueno, pero los civiles votaron por Hamás. De alguna manera están relacionados con ellos, son medio cómplices de los terroristas, así que no pasa nada si los matan. Que también lo hemos oído. Nos damos cuenta cómo las dos visiones son igual de insostenibles moralmente. El problema es este. Y aquí es donde yo tuve un problema moral muy serio, que quiero compartir. Me piden esto, voy a firmar y me detengo un momento. Y digo, me van a acusar de proisraelí. Y mi siguiente pensamiento fue, me han jodido la cabeza. Cuando llegan a hacerme pensar, llegan a hacerme temer
que se me considere pro-israelí y por lo tanto favorable a las atrocidades del gobierno de Israel en contra de los palestinos, por firmar a favor de las mujeres israelíes que fueron asesinadas, violadas, mutiladas, decapitadas y que están secuestradas, porque a ellas no hay que defenderlas, y me han convencido de eso y me hacen titubear antes de dar mi firma, estamos muy mal. Y yo estoy muy mal. Y el ambiente a nuestro alrededor está muy mal, donde no se puede hablar a favor de los civiles, de las víctimas civiles, porque si son judíos valen menos o si son palestinos valen menos. Por supuesto que firmé, pero les dejo la reflexión.